Hola, bienvenidos. Gracias, gracias. Yo los veo a ustedes tomando café y no sé, Pero- tienen que hacerlo conmigo porque yo no tomo café, pero soy buena gente, ¿ok? Ok, pero vamos a hacer es que ponemos una taza, ¿verdad? Ajá. Y te servimos Coca-Cola Light. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Sí, la gente no va a saber que Pero estoy tomando. para mí no siempre el café es suficiente. O sea, yo Mm. siento que esta vez, este café, que está muy bueno, sí, porque esta vez sí me dieron café, sí va a ser suficiente. Pero a veces pasa también que nosotros no nos sentimos suficientes. ¿Te ha pasado, Vero? Me ha ¿O qué? pasado y es muy incómodo Sí. cuando, sí, pero me ha pasado con el saldo. Bueno, es que me Siempre. refería a eso. Saldo insuficiente. No, pero hablando del tema que siempre ponemos sobre la mesa, el tema de salud mental. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando hicimos el live, hace varias semanas ya, un tema recurrente, una pregunta recurrente, eran de sentirse insuficiente, la sensación de insuficiencia, el no ser suficiente, que de hecho, claro, bueno, una cosa es no sentir suficiente, no ser suficiente, dependiendo de qué. Y bueno, sería bueno elaborar eso un poco más, ¿no? Es que ese va a ser el tema de hoy. ¿Te sientes suficiente? ¿Ha pasado que te sientes suficiente en tu entorno personal, de pareja, tal vez en lo laboral? O cuando Sentís- dudas de si eres suficiente o Correcto. no. O no estar a la altura de esto. ¿Será que, no sé, me queda grande esto? Es importante porque a veces esa recurrencia al pensamiento te lleva a esa parte caótica que nadie quiere. Entonces, bienvenidos a Hermosamente. Bienvenidos. Bienvenidos. Y pensando en esto, si hablamos de ser suficiente o no ser suficiente, es porque ya hay un estándar. A ver, ella introduciendo el tema, hay un estándar. Pero yo creo que es interesante evaluar con qué vara nos estamos midiendo, porque si estamos midiendo nuestra vida personal, nuestros logros, con la vara que mide la vida de otra persona, creo que nunca vamos a poder. Son realidades distintas. Totalmente distintas y además de que también pienso que tiene mucho que ver, una influencia importante el tema de lo aspiracional, de lo que nos venden las redes sociales. Y entonces nos guiamos porque, bueno, esta persona, y lo comentábamos en privado, yo no puedo viajar tantas veces al año como viaja esta persona. ¿Cómo ¿Y hace? y cómo hace? ¿Y quién dice que realmente lo hizo? Que realmente viajó o no. Y tú te estás midiendo tu capacidad en función de algo que no es real. Y si lo hizo, bien, pero igual, no, eso no puede medir tu nivel de satisfacción personal porque tus circunstancias son otras. Y a lo mejor es tremendo logro que logres viajar una sola vez al año. Sacha Porque Fitness tiene 3 muchachos. Yo tengo uno y mira cómo se ve ella. Mira, sí. y voy a chocarle contra una idea muy, muy positiva, pero que a veces es un poco dañina. La idea esta de que el único con el que estás compitiendo es contigo mismo. Entonces es muy fácil Ajá. y chévere. La sobreexigencia. Compito conmigo mismo, pero con el mismo de cuándo. Porque si compito conmigo mismo de hace 5 años, cuando las circunstancias eran distintas, probablemente también los resultados van a ser distintos. Claro. No estoy diciendo que sean mejores o peores, pero distintos van a ser. Creo que es algo con lo que también hay que trabajar. Sí, yo diría que detrás de esa sensación de insuficiencia, y Félix, aquí te dejo luego la batuta para que tú nos des claridad con respecto a esto. Creo que detrás de esa sensación de insuficiencia existen dos grandes posibilidades, tal vez más, pero son las que yo veo, ¿no? Una, ¿qué historia te contaron tus cuidadores con respecto a lo que tú debías ser? Porque esas heridas de la niñez que se crean en esos primeros años de infancia, donde nos creamos una idea acerca de nosotros mismos, que es una idea que construimos en la forma en cómo los demás nos hablan, como los demás nos tratan, y es lo que entendemos de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que se espera de mí o de lo que yo debo esperar de otros, y cuando no hemos recibido nada, porque no hemos tenido una infancia donde hayamos podido ser acompañados correctamente por nuestros cuidadores, se distorsiona la idea de cómo debo ser cuidado, de que es suficiente o que no es suficiente. O en qué ámbito puedo ser suficiente. ¿No? Puede que tengas tremendas habilidades y potencialidades en un ámbito, pero el nivel de exigencia más álgido está en otro, que no tienes tantas habilidades.
y ahí entonces te consideras insuficiente. Hay Exacto. una frase por allí que le atribuyen a Einstein, yo no sé si realmente la dijo. He investigado y ahora no he encontrado como un contexto en el que la haya dicho. Pero la frase es bien interesante. De todas plantea que si juzgas a un pez por su habilidad, su Sí, dicen que es de Einstein, es verdad. ¿Sabes que cuando hablas de esa situación de que a veces uno busca la vara con la que se mide? Me hace recordar a mi sobrino cuando estaba más pequeño en el colegio y nosotros le decíamos que bueno, que sacar buenas notas habla sobre su esfuerzo. Y entonces un día me preguntó, ¿y cuando empiece, el día que saque malas notas, entonces dejaré de ser un buen muchacho, un buen niño? Y dije, no, papi, la nota es algo que cualifica o califica un esfuerzo académico, pero tú nunca dejarás de ser un buen niño. Entonces, es la forma como afrontas esa realidad. Fíjate que él se iba solamente al plano educativo. Entonces, cuando empezó a entender que, ya va, esto es una cosa distinta a esta. O sea, esto no va a decir que tú eres malo o buen niño, no, señor. Es que me reí cuando estabas contando, porque en mi familia, digo, en la generación de mis tíos, hay un cuento bien jocoso porque sucede que mi abuela le preguntó a la maestra, porque bueno, los niños estaban recién incorporándose, bueno, o ellos estaban recién incorporándose a una vida más de ciudad, ellos viven en el campo, se mudaron a la ciudad, y bueno, empiezan como los mayores a incorporarse al sistema educativo, ¿sabes? Y le pregunta a mi abuela, a la maestra, de cuánto es buena nota. Ok. Y la maestra le dice, bueno, buena nota es 19 y 20. A los pocos días llega uno de mis tíos a la casa con su 18 bien orgulloso y le han dado una paliza al hombre. ¿Por qué cosa? No era 19 y 20. No era Qué buena nota. ¿Era insuficiente o no? Suficiente era, pero dependiendo de qué perspectiva. Claro. Entonces ahí entra un poco esta visión de que cuál es el nivel de suficiencia que espera. La visión es netamente cuantitativa, también puedes tener una visión cualitativa de esa evaluación. Sí. Y sabes que aquí también voy a derribar otro Ay, Dios. Me constructo. pone nervioso cuando dices esas cosas. Que no Porque, me siento suficiente. ¿por qué tenemos que ser suficientes? Ajá. Porque no siempre debemos Bien. ¿Qué es ser suficiente? que ser suficiente. Explícame. Porque, explícame, hay cosas en las que yo no quiero ser suficiente. Te voy a decir un ejemplo. Cambiar de caucho. Hoy en día, exacto, ay no, ni carga botellones. Sí, hoy en día, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 57% de las mujeres en Venezuela son cabezas de hogar y llevan el peso no solamente emocional del eje de la familia que gira a su alrededor, sino que también llevan el liderazgo de la parte financiera. Y esto aunado a que tienes un rol o tienes varios roles que desempeñas simultáneamente, el rol de ser madre, que implica de por sí muchas, por decirlo, subtareas que no son visibles para nadie, solo para ella. El tiempo que te levantas antes que tus hijos para poder preparar las cosas del desayuno, para lavar los uniformes, una cantidad de cosas que no las ve nadie hasta que se dejan de hacer y se notan. Entonces, tienes una mujer sobrecargada de una cantidad de actividades y en las que esperas en que todas tienes que ser suficiente. 19 y 20. 19 y 20. Entonces, es una persona que además trabaja en la calle, cumple un horario laboral, busca a sus hijos en el colegio, los ayuda cuando llegue en la noche a hacer tareas. Entonces, en la noche del domingo. Exactamente. Entonces, hay cosas en las que yo digo, yo no voy a entrar en ese juego. Todavía decimos, ay, ella debería darse como un tiempito así para ir a la peluquería. Sí, vale, que está Ay, la justo veo como la así. ves. Sí, entonces yo digo, mira, sinceramente, hay cosas en las que yo no quiero ser suficiente. O sea, ay, yo no soy, y siempre lo digo, o sea, yo no soy la mamá más destacada en los temas escolares porque yo entiendo, yo digo, bueno, hay alguien que es mejor que yo acompañando a mi hijo a hacer las tareas. Yo me voy a apoyar en esta persona y esto lo delego en alguien más. Yo no me voy a matar porque, mira, lo hice una vez, no funcionó. Mi chamo igual no estaba dando el rendimiento académico, quiere decir que no lo estoy haciendo bien porque voy a insistir en querer cumplir un estándar por ser una madre perfecta. Porque eso se convierte orgullo. en otro reto que debe asumir la En mujer. otro reto. No, entonces mira, sencillamente no. Esto lo comparto yo con una persona a quien me apoya, tengo resultados, perfecto. En esto yo no voy a competir. En las tareas del hogar,
Perfecto. En el momento en que puedo apoyarme en alguien que me ayude a hacer las cosas en la casa para yo poder hacer otras cosas en las que yo puedo ser más productiva, excelente. No tengo a nadie, bueno, me toca, yo las hago, Bien, pero o sea, exacto, pero son cosas en las que yo conozco mujeres que, o sea, se levantan a las 4 de la mañana, dejan la casa impecable y las admiro muchísimo. Yo no he logrado eso. Yo hace poco aprendí a peinarme y a maquillarme al mismo tiempo, de dejar las cosas hechas y de ser, o sea, no comulgo con tener esa perfección en todos los ámbitos porque además creo que es demasiado desgastante y sobreexigente. ¿tú crees que esta parte de sentirse suficiente se nota más, por supuesto, en la mujer? Hace poco estuvimos hablando de la fragilidad del hombre, ¿no? Pero muchas veces cuando el hombre no se siente suficiente para asumir ciertos retos o afrontar ciertas situaciones, también Claro. se hace cuesta arriba, ¿no? Típico, tienes Entonces, que ser el dilo. macho alfa, Eso, listo. fuerte, pero también tienes que ser el tipo sensible. Correcto. Haciendo mucho tiempo en casa, pero que también trabaje lo suficiente como para tener la estabilidad económica que todos queremos para funcionar bien. Pero que además entonces tengas el suficiente tiempo para pasar a par Ajá. con tu pareja, porque además del rol de papá, también Correcto. Entonces, Y fíjate, dedicar tiempo de calidad a los hijos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en todas las personas, sin importar qué circunstancias estén atravesando, el tema de la suficiencia está. Y ciertamente es posible que alguien te escuche lo que tú estabas diciendo ahorita, Verusca, y diga, wow, no puede ser, qué clase de mujer, qué clase de madre es esa, porque su versión de la suficiencia en ese sentido es distinta. Correcto, exacto. Entonces, ojo, no, lo que quiero plantear aquí es que el concepto de la suficiencia está estricta o estrechamente, perdón, ligado a la visión que tenemos de lo que queremos ser, de lo que nos hemos planteado ser. Evidentemente, la libertad de ser es la que te permite la libertad de hacer. de hacer. Entonces, cuando tú tienes esa visión de lo que quieres ser, ahí es donde empiezas a exigirte. Que es donde dice la gente que no, yo no trabajo porque lo que estoy haciendo me gusta. Entonces no disfruto, sino que estoy en una jornada. Yo no estoy trabajando, estoy en una jornada y disfruto lo que hago, porque esto es lo que me identifica, ¿cierto? Tú sabes que hablando justamente de este tema de exigirse, una vez mi sobrino me dice, tío, ¿tú alguna vez sacaste 20? Porque estaba muy orgulloso de haber sacado 20 en unas materias. Yo le dije, claro, por supuesto, a ver, saqué 20, me recuerdo, saqué 20 sobre 100. Entonces, claro, porque de verdad para él es como decías tú, si, es 19-20 es lo ideal. Y bajarle ese nivel de exigencia a la edad que él tenía, para mí era o sea, lo vi sano. Dije, papi, o sea, tómalo con calma, disfrútalo, porque todavía te faltan muchas etapas por superar, por cubrir. Y si te llenas de frustración, imagínate cómo manejar eso con todo lo que te viene, ¿sí? Entonces, este tema de no sentirse suficiente, sin suficiente saldo, espero que solamente sea lo único que te angustie, no tener saldo ni en el teléfono, o tal vez que me faltan unos bolívares, unos dolaritos ahí, sea lo único que te preocupe, porque no podemos vivir encerrados en un estándar de cumplirle a los demás su estándar. Cumple el tuyo. Sí, y eso empieza desde temprano en la vida. De hecho, hay un protocolo de atención dirigido a docentes y a padres en dos versiones distintas, PESES, meses. PESES para padres eficaces con entrenamiento sistemático, meses más énfasis eficaces con entrenamiento sistemático. Y una de las bases de este protocolo se trata acerca de los objetivos del comportamiento inadecuado. Y hablamos de que hay 4 objetivos de comportamiento inadecuado. El primero de ellos es la atención. Podemos profundizar un poco más, pero podemos mencionar grosso modo para Igual que escriban allí para que... el primer objetivo de comportamiento inadecuado que se menciona es la atención, luego está el poder, luego está la revancha y finalmente la insuficiencia. Y ojo, no es que estos sean uno detrás del otro o que vayan avanzando en ese orden, sino que son 4 objetivos de comportamiento inadecuado que estadísticamente son los mayoritarios. Y justamente el de la insuficiencia presenta algo interesante, porque estos 4 objetivos de comportamiento surgen a partir de la necesidad de pertenecer. O sea, en cada uno de estos tenemos la visión de que el niño o niña solo concibe la idea de pertenecer si tiene el poder para demostrarlo, si se granjea la atención de las personas, si es capaz de hacer revancha u oposición a los comandos que tiene, o si es capaz de demostrar que es insuficiente. Y uno pensará, ¿por qué desde la insuficiencia? Bueno, porque a veces una de las formas de plantearnos el que
si perteneces, es cuando perteneces desde un rol inferior. Y este niño llega a convencerse de que la única forma de ser atendido, recibido o notado dentro de ese grupo es desde esa postura de debilidad, de inferioridad y de insuficiencia. No puedo, o sea, Sí, claro. Entonces, la forma, por cierto, en la que se evalúan estos tipos estos tipos de comportamiento inadecuado es de la sensación del adulto. Y en el caso de la insuficiencia, la sensación del adulto es la de estar de acuerdo con un niño. O sea, la percepción es que es cierto, no puedo. Y como siempre, como costumbre, lo llevamos a la vida cotidiana, a formas en las que lo podemos ver. El niño que llega a casa y le dice, mamá, la verdad es que yo siento que, mira, con esta tarea, no puedo, me sobrepasa. no puedo hacerla. La mamá está de acuerdo con el niño y dice, déjame, te ayudo. O ni siquiera ese te ayudo se convierte en un te hago Te lo hago. y la tarea. Entonces, claro, el niño queda convencido de que es insuficiente a tales fines. En la escuela pasa lo mismo. La docente puede llegar a estar de acuerdo con el niño. Y la frase que distingue esto es ¿qué más se le va a pedir? ¿No? Entonces empezamos a trabajar con todos los negativos, con todo lo que no tenemos. Imagínate, este niño que vive solo con su mamá y sabes que ella trabaja. ¿Qué más le vas a pedir a este niño? Aquí entra una frase de una La canción. justificación de por qué le imposibilitamos nosotros mismos. Exactamente. Y me viene a la mente la frase de una canción. Yo siempre hablo de ese grupo porque me gusta mucho ese grupo, Cuarteto de Nos. Es cuando vengan por allá a Venezuela, ustedes quieren hacerme un regalo, ¿verdad? Ya sabes, las entradas cuarto. Tomamos nota ahí. A veces es abrumador estar así dentro del público, casi son VIP. Mejor si va a tener más. Sí. Se va a sentir suficiente con eso. Es que en el lío de siglo, bueno, ellos tienen una de las frases que tienen ellos en su canción tiene que ver con este tema de la insuficiencia precisamente y del sentir que siempre como vamos como justificando la insuficiencia, ¿no? Entonces ellos plantean que y lo hablan acerca del niño, cuando esto pasa en el niño, pues lamentablemente el entorno, el adulto está de acuerdo con eso y lo plantean desde la perspectiva de que, exacto, no eres suficiente y nadie te rechaza, nadie te combate esa idea, ¿no? Cuando tú ves eso dices, ¿por qué es importante combatir esa idea? O sea, ¿cuál es la visión de que, porque tengo que hacerle oposición a esta idea? Bueno, porque es una idea negativa. Claro. Y además es falso. Es una idea mutilante, además. Claro, mutilante. Y me gusta ese término mutilante, Mm. porque es demasiado psicoanalítico. Claro. Sí. Sí. Mutilante. Mutilante. Bueno, fíjate que en las diferentes dimensiones de la vida del ser humano, donde te sientes insuficiente, pienso que hay un punto común. Y el punto común es que esa insuficiencia habla de ti, no necesariamente habla de los demás. Así es. Porque puede haber una sobreexigencia afuera sobre lo que se espera que tú hagas, pero cuando tú estás claro o clara en la vara con la que te quieres medir, tú sabes en dónde entras y dónde no, en qué juego vas a entrar porque tienes tus objetivos claros, porque sabes en dónde quieres crecer y dónde te quieres exigir. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo digo, bueno, yo en el tema escolar, yo delego, tal, pero una de las cosas en las que yo me sobreexijo muchísimo es en el rol de educar para la vida a mi hijo. O sea, yo tengo, uno de los objetivos es dejar un buen ser humano. O sea, que él sea un buen ser humano. Más que buen estudiante, más que buen colaborador, alguien que tenga a Dios en su corazón y que sepa, que tenga valores y que cuando esté solo sepa que está bien y que no está bien sin que otra persona se lo tenga que decir. Integridad. Entonces, ahí yo me exijo mucho porque yo tengo como meta clara que yo quiero dejar un ser humano que sume a la sociedad. Claro, pero es una meta, si te pones a ver, o sea, ¿qué indicadores finales tiene? Los comportamientos de mi hijo, por lo menos, para mí es un indicador. Exacto. Entonces, te lo planteo porque yo no lo planteo así directamente porque, Perú, ¿viste? Sino porque... Ya no estoy en consulta, Feli, ¿qué pasa? que podemos hacer esto. Sí, exacto. No, pero por eso, o sea, no estoy en consulta, Feli, no. Ok, volviendo al tema de los indicadores.
te planteaba esto porque siempre es bueno tener indicadores claros de eso. Ujú. Para tú poder medir lo que estás haciendo, debes tener esos indicadores claros. Y esos indicadores a veces pueden ser de uno, dependiendo del ámbito en el que estamos hablando, pueden ser indicadores personales, pero a veces sí van a ser indicadores externos. A veces sí van a ser cosas que tú vas a poder ver en la reacción de otros, ver en la forma en la que estás funcionando respecto a otros. Así que quizá esta visión, digamos, más egoísta o egocéntrica de decir, bueno, es que yo soy el que tiene que saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ujú, ujú. Ya va, vamos a ver en qué ámbitos, en que hay otros, hay espacios en los que Exacto. realmente afectas a otros. Lo mismo pasa cuando digamos, la crítica, sea destructiva o constructiva, que viene desde afuera y la escuchas, te somete a la visión de autoevaluarte, también hay que preguntar, o sea, pero ese indicador, ¿qué tan confiable es? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Realmente es que no soy suficiente o me siento insuficiente? ¿O es que es una crítica que está únicamente para disminuir los esfuerzos que sí estoy haciendo? Exacto. Pienso que, como decías tú, Verusca, y reforzando ese mensaje, ¿no? Eso de asumir un reto con tu hijo y con los hijos, esa voz que crece en nuestra cabeza, que nos acompaña durante la vida, siempre tiene que ser una voz de ganador. Mm. Si puedo, tengo las herramientas, mi padre, mi familia me respalda, yo sé que sí puedo. Está bien que te sientas limitado porque a veces no tenemos la capacidad cognitiva para hacer algo, pero está la oportunidad de aprender a hacerlo y después volver a intentarlo. Entonces, nunca sale a la primera. Si sale a la primera, qué buen talento. Pero Genial. créeme que Yulimar Rojas nos saltó 14 metros punto 9 en el primer salto. Y de hecho, ahorita la medalla de bronce que ganó, el tercer lugar, después de venir de una lesión de 2 años, o sea, esfuerzo. Pero ella siempre se dijo, yo puedo volver después de una lesión de tendón de Aquiles. Y eso estaba aquí. Ella se entrenó desde su origen para decirse, yo puedo porque Yo tengo las puedo. capacidades y yo entreno para esto. Entonces, eso es importante. Me encanta que hayas traído a colación Me encanta que te cut, el ejemplo de Yulimar. De Yulimar. Marró, porque Saludos. recuerdo haber visto una entrevista en la que le planteaba cómo llegó Ah, a un ok. deporte tan poco común. Sí, digamos, no tan natural nuestro, Ujú. Sí. de nuestro Caribe. Y ella contó que originalmente entrenaba era voleibol. Y hubiese sido brutal, porque con la altura que tiene. Te apuesto que juega muy bien. Ujú. Estoy seguro que sí. Pero vio que sus mayores habilidades, bueno, ella no, su entrenador, vio que él tenía mejores habilidades y potencialidades para el salto Esta triple. disciplina. Digamos algo así como que podía decidir entre ganar siempre la medalla de bronce o plata En voleibol, o ganar la de oro en salto triple. Entonces, ¿qué prefirió? Y esto tiene mucho que ver con el tema de la suficiencia. ¿Por qué? Porque puede que seas muy bueno en algo, que te guste algo, que apuestes siempre a por algo, pero quizás si no hay el entrenamiento, la autoevaluación y ¿cómo es? Los objetivos, las metas, no la meta final, sino estas metas de corto y mediano plazo que se puedan ir dando y evaluando, va a ser muy difícil que conviertas eso que deseas en algo para lo que efectivamente te sientes suficiente. Y cuando esto es recurrente, esa sensación de insuficiencia va conectando cada vez más con la sensación de inutilidad. Mm. se va pareciendo más. Puede que en un punto quizás no alcance y bueno, otro intento y no, lo que vienes diciendo, no sale la primera, no sale la segunda, no sale la tercera. Y ese nivel de exigencia cada vez se vuelve más difícil de alcanzar. Entonces empieza a aparecer más la visión de la imposibilidad. Frustración. Puedo, ciertamente, la frustración. Y ahí creo que también sería bueno incorporar el tema de que la palabra suficiente puede tener la connotación también de conformismo. Definamos qué es suficiente para Sí esa que no soy una persona. línea muy delgada en donde me estoy justificando para quedarme en la comodidad del lugar donde estoy y no avanzar y crecer, y donde realmente estoy midiéndome con una vara que no Hasta que me va a llevar a un ninguna juicio parte. de valor o una justificación. Porque Exacto. ahora bien, lo vemos desde el punto de vista de la voz interior, de la capacidad, de la formación,
Pero cuando esta insuficiencia es como aquella cuña ¿no se acuerdan de esa cuña del padre? No te va a quedar, te va a quedar apretado, no puedes, no te va a llegar. Algo similar con un no puedo porque tu pareja te ve o te hace sentir que tú no eres suficiente, que no le llegas ni a los tobillos, no es así. Mm. O sea, de verdad, Pero ahí no es, pues. Dios. No sé. O sea, creo que la edición va más allá. Debería llamarse pareja, para Listo, empezar por por eso te ahí. digo, la edición va más allá del hecho de decir, Depende. Depende. ¿Te hace sentir así o tú te sientes? pero me ha pasado. Exacto, pero cuando te hacen sentir así, sabes que Ay, no. en las relaciones afectivas, no solamente en los casos de pareja, sino en esos donde hay muchos sentimientos, mucha emocionalidad involucrada, como son las relaciones con los padres, con los hijos, con las parejas, con los jefes. Ajá. Hay un espacio de vulnerabilidad que se abre. Y en ese momento que se abre ese espacio de vulnerabilidad, todo lo que esa persona te diga tiene una resonancia mucho más fuerte que la que pudiese tener cualquier otra persona distinta a la de ese entorno emocional que es importante para ti. Entonces, sobre todo en una pareja donde hay vulnerabilidades que no se abren en otros espacios, ¿verdad? Solamente en ese espacio. Y aquí voy a tocar un tema bien puntual, que es por lo menos compartir los espacios de intimidad. Y yo siempre le digo a las chicas bastante jóvenes que me preguntan acerca de esa área de la intimidad con la pareja, yo le digo, mira, lo importante creo que es elegir bien la persona con la que quieres compartir algo tan sagrado como es tu cuerpo. Porque alguien que te quiera, te respete, te ame, nunca va a hacer un comentario que pueda herirte, ¿sabes? Hay amor y hay cuidado en la forma de tratarte. Y esa es una diferencia abismal en estar con una persona que no le interesas, que no hay una conexión emocional ni afectiva y que va a ver tu cuerpo de una manera en la que ni lo va a respetar, ni hay amor y puede hacer comentarios que pueden marcarte para el resto de tu vida porque no estás en una etapa de madurez para decir tú eres el que está equivocado. O sea, no tienes derecho a hacer un comentario como ese. Si me permites estos comentarios, ¿no? Y me quiero montar en lo que estás diciendo. Si esa mujer tal vez no tuvo una referencia en una imagen masculina que le hiciera ver, yo no recuerdo, tratando de recordar quién fue el que me hizo este comentario en una reunión. Dijo, yo trato a mi hija de una forma especial y espléndida porque nadie podría darse el lujo de tratarla de la menor forma, con menos cariño como yo la trato. O sea que su punto de comparación tiene que ser su papá. Su referente ¿Sí? Entonces, masculino, sí. da a pensar que esa mujer que acepta eso de esta persona, oye, tal vez tiene algo que trabajar. Sí. Hablamos de las carencias, ¿no? Podemos ampliarlo un poco más. Por supuesto. Créeme que mucha gente va a querer que lo amplíe. Sí. No solo dejarlo en el tema del padre, porque ¿qué pasa? Volviendo específicamente al tema de la insuficiencia, Muy bien. ¿y qué pasa con las familias monoparentales maternas? Ajá. Entonces, no está el padre, no tengo referente, me quedé sin un... Ya va. Alguien en algún momento enseñó a recibir esos afectos, a recibirlo desde lo meritorio. Y por supuesto, cuando hablamos de lo meritorio, hablamos específicamente de forma justa y meritoria. O sea, también la sobreexcitación en el tema de te mereces el cielo y la tierra, pero sí lo vamos a... ¿Por qué? Solo por el hecho de que existes y respires. O sea, todo el mundo... pero tienes que hacer... No eres nada especial porque respires. Que hay una distinción que en realidad, porque estamos hablando de los indicadores, Exacto. que tú digas, aquí es. Perfecto. Y ese aquí es, tiene que ir permeado también por lo que tú sabes que necesitas. Así que la modestia tiene mucho que ver con esto, ¿no? Esta capacidad de saber cuáles son tus límites, pero también tus alcances. Exacto. ¿Qué tanto estoy dando? Y ahí, por supuesto, que viene el respeto hacia ti mismo. Cuando dices, ya va, yo ciertamente merezco un mejor trato, merezco esto, y sí, de forma muy específica, ¿no? O que quiero, además. Porque el que quiero también te enfrenta a que estoy haciendo para que persigo, correcto, los Exacto. méritos que tengo para esto. Entonces, O si esto que tengo engrana con lo que quiero. Porque a lo mejor puede ser una muy, muy extraordinaria persona, pero sencillamente no estamos alineados con lo que yo deseo en una relación de pareja. Y eso está bien, no pasa nada. Y lo que decías acerca de que vas a estar con alguien que va a movilizar esos afectos, y no solo en la relación de pareja. Hace rato yo les decía lo del jefe, porque efectivamente no es lo mismo que tu compañero de trabajo te diga, mira, me parece que lo estés haciendo correctamente. O sea, yo creo que ya hay cosas que mejorar.
Ahora imagínate que esas mismas palabras en ese mismo tono te lo dice el gerente. Ay. Ah, caramba. Entonces tú dices, por supuesto que te moviliza de una forma distinta por el rol que ejerce esa persona. Y no es que uno lo esté diciendo con un son negativo y el otro con un no positivo. O sea, los dos están haciéndote ver algo que no estás haciendo bien. Pero el origen de eso es lo que te moviliza hacia la evaluación de la suficiencia. O sea, ¿soy yo Exacto. suficiente para esto? En la pareja pasa lo mismo. Tú planteabas el tema de la intimidad y efectivamente es un tema bien álgido porque no solo es la parte, digamos, o no solo le ocurre a las personas más jóvenes, quizás están viviendo sus primeras experiencias sexuales y ahora están, no, sino que socialmente hay una presión tremenda por el tema de el desempeño, por el tema del atractivo físico, porque los estándares son muy específicos. Eh, hay que evaluar el tema de la suficiencia. ¿Por qué quiero ser suficiente para esta persona? Ujú. Ujú. O sea, Cuando me mides por ahí porque solamente, lo que va a marcar esto es lo que la otra persona define. Yendo más allá de la intimidad física, la intimidad emocional también tiene mucho que ver con eso. Cuando no sientes, porque también pasa, que no sientes que te están dando lo suficiente, pero aún así quieres hacer o tienes que hacer el esfuerzo por llegar a ese nivel de suficiencia que la otra persona exige. Y sé que es muy práctico plantear la idea de, bueno, esa pareja tiene que separarse. No, va, ustedes están ahí porque en algún momento hubo algo que hizo que se juntaran. Entonces, ¿por qué no tratar también desde la percepción de lo que quieren juntos, avanzar hacia algo que sí sea suficiente para ambos? sabes que con respecto a eso, ahí quiero compartirles una experiencia personal. Y a veces el tema de la insuficiencia en la pareja, y por eso digo que siempre hay que tener como esa mirada interior de autoanalizarlos, de autoevaluarlos, hasta qué punto realmente se trata del otro o de lo que el otro quiere hacerme ver o, o que tiene que ver conmigo. De hay algo en mí que me hace sentirme de esa manera y no necesariamente es que el otro esté reflejando eso o me esté señalando específicamente de que no soy suficiente para algo. Y es que, por ejemplo, en mi relación de pareja, en el matrimonio, yo sentí en algún momento que nada de lo que esa persona hiciera iba a ser suficiente para el vacío que yo tenía. Y solo me di cuenta de eso luego que me divorcié. Mientras estuve dentro de la relación, siempre pensé que es que esa otra persona no se esforzaba lo suficiente. Y en el momento que, luego de que nos divorciamos y yo puedo tener ese espacio de duelo interno para reflexionar, es cuando me doy cuenta de que yo realmente lo que tenía era un vacío que estaba relacionado con una herida de la niñez de abandono y que yo esperaba conseguir en esa relación de pareja un amor filial, esa figura de papá o de mamá que no estuvo, es un proceso absolutamente inconsciente y que esa pobre criatura estuvo sufriendo todo ese pocote de años tratando de suplir algo que era imposible de que fuese llenado con esa figura. Entonces, darme cuenta de eso ahora, le doy gracias a Dios de permitirme poder haberlo visto, para poder verlo, ¿no? Y que en una próxima relación ya yo tengo claro en qué lugar está ubicada esa persona y el afecto que esa persona me va a dar, en qué lugar está. No poniéndole un estándar tan alto de que nunca vas a llenar un espacio que realmente no te corresponde a ti llenarlo. Sí. Entonces creo que es tan importante tener claridad en eso, de Así. que le estamos exigiendo a la otra persona, ¿no? Hablando en los aspectos de Hace- pareja. y es muy cierto, hace unos días estuve en una entrevista y escuché una pregunta que le hicieron. ¿Qué es ser una mujer empoderada? Ser la persona empoderada. Entonces empezó a hablar, no, sí, yo me hago responsable. No, y cuando pues, buscas el concepto de mujer empoderada, no es hecho de hacerte responsable, no, no. Empoderada es entender incluso tus límites, hasta dónde eres capaz de hacer y qué eres capaz de llevar adelante y que no. Y en esos límites tú asumes el reto de lo que sí puedes, entiendes lo que no, pero tienes la capacidad de aprenderlo y sigues avanzando. Eso es ser empoderado. Entonces igual pasaría igual con las capacidades. O sea, empoderarte de tus capacidades, en este caso de sentirte, eh, digamos, con saldo, no mentira, suficiente para otra persona es entender tus capacidades, para allá va. Puede que
sea malo por unas cosas, pero cocino sabroso, mira, que Exacto. estoy atento, soy detallista. Exacto. Y no todo es malo, no todo tiene que ser malo. El tema está en cómo nos tratamos, cómo nos vemos, o sea, en esa persona que el reflejo del espejo nos muestra. Y Sí. sabes que también me parece algo sumamente importante. ¿Qué voz tomamos como propia? Oh, Porque hay qué bello. muchas voces que a lo largo de nuestra vida nos han dado mensajes que hemos tomado como una verdad incuestionable y hemos hecho de esa voz, la hemos integrado como una voz propia y creo que en algún momento esas voces pudieron haber sido útiles para una etapa de nuestra vida, pero en este momento ya no necesitamos eso que esas voces nos dijeron o a lo mejor no lo necesitamos nunca y no los creímos mucho Sí. tiempo, ¿no? Y el amor nunca fue realmente necesario Sí. como una verdad. Y revisar, o sea, ¿cuál es mi voz? O sea, ¿qué me estoy diciendo yo y qué me he estado repitiendo que me han dicho otras personas? Trato. ¿Cómo me trato? Exacto. Claro. Entonces, Y en ese punto, al entender eso, entiendes también que ciertamente hay cosas que están mucho más allá que puedes lograr, pero también hay límites. Y ahí entra la parte de la modestia. Lo que les hablaba hace rato de la fulana canción esta, que señala Sí, que, la voz de Félix. Cuatro tonos. sí, correcto de nos. que a veces sanar es aprender a lidiar con aquellas cosas que sabemos que no pueden curar. O sea, si ya tú entiendes que hay un aspecto que a lo mejor no es tu aspecto de mayor habilidad y potencialidad, sanar implica también reconocer eso, pero también poder aprender a desarrollar aquello en lo que sí puedes tener mayor avance, o en donde incluso nunca te has planteado que puede ser bueno, pero ahora tener la expectativa y por qué no ir a por eso. Y eso es algo en que lo debe entender uno personalmente. No lo va a entender la gente que está a tu alrededor, salvo que se lo expliques. Tampoco lo vamos a decir que son brutos y no entienden, ¿no? Lo pueden entender si se lo explicamos, se lo dejamos ver. Y ahí es donde viene la parte también de visibilizar que cuando hablamos de la sensación de insuficiencia, evidentemente del otro lado también hablamos de la sensación de suficiencia. Si puedo hacer esto, o incluso puedo generar más expectativas, pues de esa suficiencia. Es muy cierto. Exacto. Queremos dejarle un mensaje hermoso, como hermosamente, que no solamente es medir de lo que no eres capaz, sino piensa primero en qué sí eres capaz de hacer. Exacto. Crece en función a eso, ve el sol, sabes como si estuviera viendo el sol, no te enfoques en la sombra, porque como dice una canción de Sentimiento Muerto, sin sombra no hay luz. O sea, Pero está en una cosa, sí, de una nota musical. y no tengo película. Tengo que buscar mi canción yo porque no me puedo quedar aquí Invitamos a sin eso. hacer la cita. Así que en un capítulo de este podcast Ajá. que hablemos de cómo la música también nos enseña. Ay, genial. Bueno, pero dinos, aprovechemos una vez. ¿Cuál es tu música? ¿Con qué canción te identificas? Esa canción este- te revitaliza. Que te despierta. Sí, sí, hay una época era la de Hombre G que decía, oye, me he levantado dando un salto mortal, ¿sabes? Esa. Ujú. Entonces, esa es muy buena. Les agradecemos muchísimo este tiempo. De verdad que sí, muchachos. Excelente, y gracias por acompañarnos, bueno, por acompañarnos ustedes y por acompañarnos ustedes también en este capítulo de Hermosamente. Hermosamente. Gracias. Muchas Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos sus comentarios y decirnos cuál es su canción. Darle like, campanita y suscribirse. Y compartan, sean felices.